crea una gran debilidad muscular hasta finalmente el músculo casi dejarlo sin actuar, ¿no? Y allí evidentemente se va a Doctor, provocar una insuficiencia respiratoria, ¿no? El pulmón está sanito, no tiene nada, pero el problema es los músculos, ¿no? Porque ellos intervienen en el fuelle, en la caja torácica, ¿no? Entonces, doctor, sí, doctor, disculpe que lo interrumpa, es que me parece que no está grabando la clase. hay chispas. A ver, 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 no te creo. ¿Y dónde le doy para grabar? Oh, oh, oh. ¿No se graba en automático? ¿No? ¿Alguien sabe? ¿No se graba en automático? ¿No se está grabando? Hola, hola. Doctor, tiene que colocar abajo donde dice, donde están para compartir pantalla, no, tiene que abrir su Zoom. Espérate. ¿Algo por acá? No. En donde dice No, que no te escuché bien. tiene que entrar a la aplicación de Zoom y ahí buscar donde sale el icono de compartir, al costado dice record, que significa grabar. Salir de Zoom, Zoom Place. Tengo que regresar. Sí, sí, el Zoom. Tengo que salir de la presentación. Sí, solo minimícelo. ¿Ah? Solo minimice el Ya. PowerPoint y A ver. Doctor, Sí. disculpe, lo que pasa es que dice una compañera que puede grabar la clase, entonces no hay Que lo problema. grabe. Ajá, sí, Ya. que continúe Mejor. nomás. Ya, doctor, Listo. gracias. Thank you. Ya. Entonces, les decía que estando el pulmón normal, pueden recibir en la emergencia, ustedes están de guardia, pacientes totalmente cianóticos que no pueden respirar bien porque fallan sus músculos, ¿no? Porque no tienen músculo. Les decía que la acción, el músculo diafragma, que es el principal, se contrae, eso hace que cambie la forma de la caja torácica, ahora lo vamos a ver en otra diapositiva. Y ese cambio de la forma de la caja torácica, cuando uno inspira, ¿no? Se ensancha hacia antero-posterior y de arriba abajo. Entonces, eso hace de que la presión normal negativa del espacio pleural, que es -5, pase a -15. Entonces, aumenta la presión negativa, crea una mayor gradiente de presión y el aire puede entrar ya sea por la nariz o por la boca, ¿no? Entonces, ese mecanismo no hay si es que músculos no funcionan. Les decía que había algunas enfermedades que afectan principalmente los músculos, ¿no? Le decía la miastenia gravis, que es una alteración en los neurotransmisores que están en la placa mioneural. También hay enfermedades, por ejemplo, virales, ¿no? El Guillain-Barré, que afecta la función de los músculos. Es una enfermedad que compromete los nervios, entonces el músculo, al estar el nervio, digamos, paralizado, el músculo no funciona, no se contrae, y si ustedes saben que es una parálisis ascendente, el Guillain-Barré, ¿no? Va desde los miembros inferiores, va subiendo. Si llega a los músculos respiratorios, el paciente tiene que ir a ventilación mecánica, si no se muere. ¿No? Otro ejemplo, ¿no? Uno es un virus, el otro son alteraciones moleculares, traumas que pueden destruir, romper el diafragma, los accidentes de tránsito que ahora están pues a la orden del día, ¿no? Hernias grandes diafragmáticas, eventraciones diafragmáticas, etcétera. Todo lo que pueda comprometer al diafragma, enfermedades de diferente tipo van a alterar la función. ¿Por qué? Porque el diafragma, como estamos viendo, es fundamental para la respiración. También acá que vemos bonito las costillas, le puedo decir que, claro, si se fractura una costilla no pasa nada, pero si en un accidente de tránsito se fracturan de un solo lado unas 5 o 6 costillas, el tórax ya no va a funcionar normalmente porque va a haber una alteración, no van a poder hacer inspiración, expiración, no, el tórax se va a mover, un lado va a estar inspirando, el otro expirando, así de acuerdo a donde esté la lesión, ¿no? Entonces, eso se llama bolé torácico, como decir ballet torácico, que el tórax baila como le da la gana, ¿no? Entonces, ahí también tiene que entrar en ventilación mecánica, ¿no? Entonces, miren una serie de enfermedades que sin afectar al pulmón, la pleura, están afectando a componentes de la respiración, ¿no? Y el paciente puede totalmente cianótico, ¿no? Llegar y necesitar una ventilación mecánica. Entonces, el control, los sensores, porque hemos visto ya el control central, los efectos sensores que generalmente son moléculas, por eso se llaman quimioreceptores, ¿no? Ahí está el CO2, el oxígeno, etcétera. Hay centrales en el cerebro, acá en el cerebro hay receptores, en el pulmón también, punto J, etcétera, hay receptores pulmonares, hay quimioreceptores periféricos, el más conocido, el glumus, ¿no? En la división de la carótida, ¿no? En el callado de la carótida, ahí está el glumus, que es un periférico bien conocido.
También hay otros en otros lugares, pero hay una serie de receptores que la mayoría son moléculas, son quimiorreceptores, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo también el control de esto puede afectar a la respiración. Este es el cerebro, estamos en el cerebro, aquí está el bulbo raquídeo, aquí hay un capilar y aquí está el líquido cefalorraquídeo. Este es el líquido cefalorraquídeo, que es un capilar. Nosotros, nuestro mecanismo respiratorio, respiramos ¿por qué? Por el CO2. O sea, no respiramos gracias al oxígeno, no, sino gracias al CO2 y a los iones hidrogeniones. Por eso está acá, ¿ven? CO2 y iones hidrogeniones. De acuerdo a estas reacciones que se producen, nosotros respiramos, nuestro patrón ventilatorio está regulado por estos dos principalmente, ¿no? Por el oxígeno entra en algunos casos a tallar, pero principalmente es el CO2 y también iones hidrogeniones, ¿no? Entonces, alteraciones de alteraciones por eso del pH, el paciente, cuando el pH se altera en forma importante, el paciente se puede morir porque podría alterar incluso el patrón ventilatorio debido a que se alteran estas moléculas, ¿no? Por eso dicen quimioreceptores. Quimios, pues son moléculas químicas, ¿no? Hidrógeno, CO2, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con trastornos también del equilibrio ácido-base que pueden alterar en forma importante el pH. Ustedes saben que la herramienta que mide los iones hidrogeniones es el pH, ¿no? Ese es lo que mide a los iones hidrogeniones. Es una treta, ¿no? Es un algoritmo, es una treta matemática para no poner pues la concentración real de los hidrogeniones, que es 0.0020, en fin, como 14 ceros y después recién aparece, ¿no? Entonces se invierte el logaritmo y entonces de los hidrogeniones, la inversión de ese logaritmo te hace un producto que no tiene medidas, que no tiene unidades, porque al dividir el numerador entre el denominador vuelan las unidades y solo queda un número a seco, que es 7.4 el pH, ¿no? Que sus rangos normales son 7.4 más menos 4, pero rangos, por ejemplo, menos de 7.20, comienzan a haber problemas, menos de 7.15, ya el paciente está casi severamente comprometido, ¿no? Una de las razones es esto, ¿no? Que alteran el patrón ventilatorio por alterar las concentraciones de hidrogeniones. Bueno, entonces, ahora, esto también ¿para qué nos puede servir? Miren, en pacientes con enfermedades terminales pulmonares, por ejemplo, una fibrosis pulmonar avanzada terminal, ellos tienen el CO2 elevado porque como no tienen pulmón para eliminar el CO2 se va reteniendo. Entonces el CO2 va aumentando, va aumentando, va aumentando y cada vez, ¿no? Aumenta, aumenta, aumenta. Y ese es un estímulo, pero como ya el organismo no le hace caso, como tanto ha aumentado, ya el, el mecanismo se vuelve es como decir un timbre que comienza a sonar, nadie le hace caso, igualito este. Y entonces estos pacientes ya no respiran con un control del CO2, sino respiran con control de oxígeno. En estos pacientes terminales de pulmón recontrasecuelados, bilaterales, fibrosis pulmonar, todos los que tienen ya casi destruidos sus pulmones por X razones, ellos ya no respiran gracias al CO2, sino al oxígeno. Entonces ahí viene un problema importante que cuando vienen a la emergencia, si ustedes le ponen mucho oxígeno, el paciente se puede morir. ¿Por qué? Porque él detecta que hay oxígeno y ya no respira, ya no deja, baja su frecuencia ventilatoria y evidentemente el CO2 sube más y el paciente se puede morir, ¿no? Entonces, estos pacientes crónicos que respiran gracias al oxígeno y no al CO2, cuando llegan a emergencia hay que ponerles 1 o 2 litros, una cosa mínima, ¿no? Si fuese necesario mayores cantidades, evidentemente se va a requerir de un especialista que conozca esto, ¿no? Un neumólogo, un usiólogo, que conozca cómo puede compensar estas variables, ¿no? Pero esta es una de las aplicaciones, ¿no? En enfermedades terminales, el ejemplo más típico que se ve de fibrosis pulmonar, no se olviden, la regulación de la respiración ya no es por el CO2, sino es por el oxígeno. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado de administrar oxígeno. Si damos mucho oxígeno, el organismo va a reconocer que hay oxígeno y va a dejar de respirar o va a respirar mucho menos y se va a comprometer el paciente, ¿no? Entonces, son aplicaciones de estos conceptos, ¿no? Aquí tenemos los quimiorreceptores periféricos. El principal periférico es el glumus, el que está aquí en el callado, y tienen que ver principalmente con el oxígeno, ¿no? Entonces aquí hay una respuesta máxima en la medida que el oxígeno baja, ¿no?
baja de 100, que es lo normal, la presión arterial de oxígeno normal para todos nosotros es 100, y si va bajando, por ejemplo, hasta 50, este porcentaje que hice acá de respuesta se va aumentando, 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 mira hasta qué niveles, ¿no? Con 50% ya está más o menos elevado, ¿no? Entonces, es cómo responden estos receptores a la baja. En este caso, este funciona con oxígeno, ¿no? Como les digo, hay algunos que van a funcionar con oxígeno, pero los menos. Los más importantes funcionan con CO2. No se olviden eso. El control ventilatorio de una persona normal es con CO2. Ya cuando están gravemente enfermos, gira a hacer control por oxígeno. Y acá este es para, miren, la línea punteada es como se expande la caja torácica con la contracción del diafragma, ¿no? Entonces cambia su forma y al cambiar su forma hace de que la presión pleural de -5 vaya a -15 y esto facilite la entrada y posteriormente la salida ¿no? del oxígeno. Evidentemente acá están los músculos abdominales, ustedes saben que el principal es el diafragma, entonces eso ya hemos visto. Ahora aquí hay una curva que a primera impresión parece algo complicado, pero es relativamente sencillo. Les explico, miren, esto de acá es como, acá como el pulmón es una curva de volumen, o sea, su capacidad vital de volumen en porcentaje, ¿no? Pues 100, 80, 100% del pulmón. Y acá está la presión que hay dentro del pulmón, ¿no? O sea, a qué presión, si ustedes ponen más presión, el pulmón se hincha más, menos presión se chupa, digamos, ¿no? Entonces, ustedes ven acá dos curvas que son opuestas. Esta curva que dice pared torácica tiene la convexidad hacia la derecha y esta que dice pulmón, pared torácica, perdón, esta dice pulmón y esta dice pared torácica. Esta de pulmón tiene la convexidad hacia la izquierda, es opuesta a esta, ¿no es cierto? En cambio, si uno une las dos, como en realidad es, como vivimos, las curvas de estos trabajan juntos, están unidos, es una curva en S, termina siendo una curva sigmoidea. ¿Cuál es el mejor ejemplo para ponerles de esto? Por ejemplo, ¿por qué cuando el pulmón, por ejemplo, los asaltan, ¿ya? Un asalto, y les meten una punta que le dicen un arma blanca y les hincan el pulmón? Entonces el pulmón se colapsa, ¿no? O lo cual sucede también con un accidente de tránsito, fractura de costillas, las costillas entran hacia adentro, se astillan, pinchan al pulmón y el pulmón como un globo se colapsa. Entonces, cuando el pulmón siempre cuando se daña tiende a colapsarse. En cambio, la pared torácica es al revés. Si ustedes tienen muchas fracturas de costilla, más de 5 fracturas de costilla, la caja torácica, la pared torácica de ese lado tiende a abrirse. Entonces son dos curvas diferentes, ¿no? Ante las lesiones de pared torácica, esta pared torácica, varias costillas, una sola no, ¿no? No, no va, pero sí hay accidentes que se fracturan, pues un montón de costillas, ¿no? Esto hace de que la pared torácica se abra, más bien, tiende a abrirse. Y el pulmón tiende a cerrarse cuando lo pinchan, ¿no? Entonces, la sumatoria de esas dos tendencias es esta tendencia central, ¿no? Entonces, les explico más o menos, cuando el pulmón se pincha estamos hablando de un neumotórax, ¿no es cierto? Creo que ahí sí me entienden, ¿no? Y de la pared torácica estamos hablando de fracturas costales, ¿no? Entonces, esto sirve, este cuadrito sirve para eso, para entender por qué el pulmón cuando se pincha se tiende a cerrar, a colapsar, y por qué la pared torácica se tiende a abrir, porque sus curvas son opuestas, ¿no? Y evidentemente, como trabajan juntas, hacen una curva sigmoidea, casi en forma de S, ¿no? Ah, eso estamos acá. Ya. Veamos ahora otra parte de la fisiología, que es ya el pasaje aéreo, ¿no? El aire, el oxígeno viene en el aire. Ustedes saben que del aire que respiramos, aire ambiental, el 21% es oxígeno. O sea, el CO2 es oxígeno, es 21% del aire que respiramos es oxígeno. El resto es nitrógeno, menos un 1% de gases raros, ¿no? Entonces, aire ambiental, ya si no le ponen en alguna prueba de AGA, en algún problema, no le ponen que el paciente está respirando, FIO2 no le ponen, pero le dicen aire ambiental, ustedes ya saben que el FIO2 es 0,21, ¿no? Entonces, estos tubos, los bronquios, por donde va el aire a los pulmones, no son tubos así sin vida, que se puede decir, ¿no? Tienen vida. Estos tubos tienen eh, diferentes tipos producen diferentes tipos de actividades que en vida hacen de que estos simples tubos pareciera que son simples, pero no lo son. El primer, esto es la transmisión de aire, ¿no?
Entonces la transmisión de aire viene por acá, el aire, entonces las generaciones, ¿no? Desde la tráquea, los bronquios se van dividiendo en forma dicotómica, o sea, de a dos, así la división es dicotómica, ¿no? Como muchas cosas en la naturaleza, ¿no? Árboles, etcétera, otras cosas. Entonces, miren, hasta la primera, segunda, hasta la generación 16, ustedes van a ver que no hay ninguna tetita de estas que son los alvéolos. Acá no hay ni una. O sea, de la generación 0 hasta la 16, solo pasa el aire, no hay intercambio gaseoso. Pero a partir de la 16 hasta la 23, nosotros tenemos 23 generaciones de bronquios. Ahí sí comienzan a aparecer en la generación 17 y cada vez más en las siguientes generaciones finalmente son sacos alveolares, ¿no? O sea, aparecen estas tetitas que son alveolos, o sea, algo de intercambio gaseoso hay acá en la 17, acá en la 18 también, y va aumentando ese intercambio en la medida que vamos avanzando en las generaciones, ¿no? Por eso esta zona se llama zona respiratoria, porque hay intercambio de gases, hay respiración. En cambio, acá esta zona es de conducción, nomás pasa nomás el aire. Sin embargo, así que pase nomás el aire, entonces ya saben, ¿ah? Acá en estas zonas, no quiere decir que los sacos alveolares sean los únicos sitios donde hay alvéolos. En estos de acá hay también alvéolos en bronquiolos respiratorios, pero pequeñas cantidades, ¿no? Que van progresando en número a medida que se van haciendo las divisiones más lejanas, ¿no? La 20, 21, 22 generación, 23 generación, etcétera. Entonces, aquí este cuadrito es parecido, ¿no? Aquí es generación de la vía aérea. Hemos dicho que en la 17 está el punto de corte, ¿no? En la 17, que está acá, no vamos a mover esto. En la 17, corta acá más o menos, es el punto de corte. Entonces, de ahí para abajo es conducción, las primeras generaciones de conducción. Y de ahí para arriba, las siguientes generaciones, es zona respiratoria, porque de alguna u otra forma hay intercambio gaseoso. Ya, ahora, les decía, aquí tienen una diapositiva interesante, que el bronquio, esta es una mucosa bronquial, que el bronquio es una estructura viva, ¿no? Entonces, por ejemplo, el bronquio tiene dos estructuras importantísimas. Una de ellas se llama el aparato mucociliar. ¿Por qué es el aparato mucociliar? Porque produce moco y hay unos pelitos, unos cilios que ustedes están viendo acá, unos cilios, ¿no? Que hacen como escobitas, ¿no? Que barren con el moco es como que si ustedes le echaran agua así, y antes se echaban, me acuerdo, para limpiar a muchos años atrás, acerrín en diferentes, en las fábricas, eso, para limpiar, acerrín con agua, entonces barrían todo el polvo, todo lo recogían, ¿no? Entonces, el moco bronquial es un moco muy especializado, tiene dos fases, SOR, gel, tiene concentraciones que deben estar siempre normales de cloro, sodio, etcétera, ¿no? Y los cilios también deben estar en función perfecta. Parece mentira, pero desde que nacemos, estos cilios, incluso antes probablemente ya están batiendo en un solo sentido, ¿no? De adentro hacia afuera, como para eliminar las secreciones. O sea, todos estos cilios baten durante todo el día y dejan la flemita a nivel de la garganta. Entonces, uno, dos o tres veces al día sin percatarse, garraspea un poco y ya, y a veces lo bota, escupe, a veces lo pasa, porque es una pequeña cantidad de flemita que le está fastidiando, pero es una flema. Estos hilos constantemente durante toda su vida, así sea que vivan 90, 100 años, estos están batiendo en una sola dirección, ¿no? De, como le digo, de dentro hacia afuera, para depositar todo ese moco, todo, pasa por la tráquea y depositarlo en la faringe, y uno con una tos o con una raspera lo bota, ¿no? Entonces, la primera función es esa, ¿no? De que hay unos cilios como escobitas que eliminan el moco que ha capturado. Ese moco tiene características especiales de que se pegan las partículas ahí, ¿no? Y entonces, al pegarse las partículas, lo elimina, ¿no? Lo elimina el moco con todo y partículas, se va. Entonces, hay algunas enfermedades que afectan esto, ¿no? Por ejemplo, antes se decía, había una enfermedad que decía Cilio inmóvil, ¿no? Pero ahora ya se sabe que no todos los cilios están inmóviles, baten, pero un grupo baten en dirección contraria. Entonces se llama disquinesia ciliar, ¿no? Disquinesia ciliar. ¿Y qué ocasiona esta disquinesia ciliar? Que no hay una buena limpieza, pues, ¿no? No hay una buena limpieza, se acumula moco, se acumula gérmenes, qué sé yo, y el paciente constantemente está haciendo bronquictasias. Entonces, desde niño, su historia es de que hace bronquitis a repetición, bronquictasias, o incluso a veces
no desde niño, sino desde más adulto puede presentar alteraciones de estos cilios, ¿no? Que se llama disquinesia ciliar. Otra alteración es del moco. El moco es una alteración genética que puede ocurrir alterando el moco del bronquio, ¿no? Altera sus concentraciones de sodio y cloro, se hace un moco espeso y ese moco no se puede botar, entonces se complican con bronquitasias. Igual, este problema de cilio, esa alteración del moco, esa es la fibrosis quística. No sé si hay casos, ¿no? Pero más hay casos en el norte, ¿no? En América del Norte, en Canadá, en esas razas, más hay estos problemas. Pero acá también tenemos, hay que buscarlos, ¿no? Pero la incidencia es menor. Entonces, falla en los cilios, una enfermedad relativamente frecuente, disquinesia ciliar, falla en el moco, fibrosis quística. Entonces, ambos, falle el moco, falle los cilios, ¿qué se va? Se va a acumular moco con suciedad, eso se va a infectar y son personas que a temprana edad tienen ya bronquitasias avanzadas, ¿no? Sufren mucho y se están muriendo entre 25, 30, 35 años. Ahora se ha descubierto que hay diferentes mutaciones de esta enfermedad y algunas mutaciones pueden vivir más, son mutaciones más leves que se pueden presentar después que el niño ha nacido, ¿no? Pero son leves, entonces puede presentarse a los 15, a los 20 y no todas se presentan mientras las alteraciones sean más importantes genéticas, la enfermedad se aparece más pronto, ¿no? Entonces un paciente puede a los 25 años comenzar con estos problemas, ¿no? Y eso depende del tipo de mutación del gen, ¿no? De la fibrosis quística. Entonces, esas enfermedades son comunes, deficiencias de inmunoglobulinas parciales. O sea, por ejemplo, la inmunoglobulina más, la que cumple bastante función en tracto respiratorio es la IgA, ¿no? Inmunoglobulina A. Sin embargo, hay alteraciones de hay subtipos, ¿no? De esta inmunoglobulina y pudiesen estar alterados esos subtipos, ¿no? Entonces, eso hay que tocarlo con pinzas. Entonces, veamos. Entonces, ya vimos esta función es importantísima de limpieza, ¿no? Y cómo hay enfermedades que pueden atacar esta limpieza, ¿no? Después otra función de los bronquios, pues es que estos se contraen, se abren o se contraen, ¿no? Normalmente, ¿ah? Normalmente tenemos que la función de estos bronquios ocurre, como dice ahí, broncodilatación y ¿Cuándo ocurre una broncodilatación? Normalmente, ¿ah? Normalmente, por ejemplo, a ustedes los quieren cuadrar, ¿no? Robarle, agredir, lo que sea, y uno corre. Entonces, para poder correr bastante, ustedes tienen sus músculos de las piernas tienen que activarse. Y ese músculo trabaja con oxígeno, ¿no? Entonces le tiene que llegar más oxígeno a esos músculos. Entonces, para que llegue más oxígeno, nosotros tenemos que meter más oxígeno a nuestros pulmones. Entonces, los bronquios se dilatan, ¿no? Se abren para que entre más oxígeno y ese oxígeno llegue a los músculos. Entonces, una broncodilatación normal, lo normal, ¿no? Y normalmente también nuestros bronquios se pueden contraer. Por ejemplo, si estamos cerca de una fábrica y se rompe alguna tubería y estamos oliendo un gas nocivo, entonces el bronquio detecta esa irritación y tiende a contraerse, se cierra, ¿no? Para evitar mayor daño, ¿no? Para que no salgamos dañados, ¿no? Entonces, normalmente el bronquio se cierra y se abre dependiendo de determinadas condiciones. ¿Cuándo se ve empeorada esta broncoconstricción normal? Por ejemplo, en el asma. El asma, el bronquio, se cierra más de lo normal. Y van a ver que en espirometría, cuando les digan el porcentaje de cambio del BF1, tiene que ser más del 12%, porque normalmente puede ser 5, 6, 7, 8% esa diferencia, pero más del 12 quiere decir que previamente estaba cerrado ese bronquio. Cuando hagan espirometría van a entender. Pero por eso les digo, esta broncoconstricción normal, por ejemplo, se ve alterada en el asma o en la hiperreactividad bronquial, ¿no? Y esta broncodilatación, ¿cuándo se altera? Cuando el bronquio se dilata por alteraciones. Por ejemplo, las bronquiectasias son dilataciones bronquiales anormales, ¿no? Se dilatan, pero lamentablemente, como son secuelas de TB, también van acompañadas de gran producción de moco y esto llama infecciones frecuentes, etcétera. También hay dilatación, hay lo que se llama broncomalacia, ¿no? Los bronquios, hay traqueomalacia, como que los cartílagos no tienen tanta fuerza y tienen tremendos diámetros de tráquea y de bronquios, ¿no? Ya son enfermedades, ¿no?
quizás la más común en nuestro medio en Lima, por la alta humedad y porque esta humedad trae mucho hongo y ácaro, es el asma, ¿no? Que es una exageración de la broncoconstricción normal que podemos tener todos. Una idea de cómo puede funcionar esto puede ser, vamos a suponer que ustedes estén en un salón, en un aula, y bueno, pues al aula entra un gas porque adyacente hay una fábrica de conservación, de conservación de refrigerantes, etcétera. Entonces entra un gas y a todos se nos va a cerrar los bronquios, ¿no? Porque es nocivo, es un gas irritante. Entonces vamos a salir corriendo, ¿no? Salimos corriendo de ese ambiente donde está el gas a un ambiente donde ya está ventilado todo y rapidito los normales, los que no tienen asma, lo que se cerró el bronquio, rapidito se abre, porque no sufren, pues no sufren de asma. En cambio, el que es asmático, se le cerró, sale afuera y sigue cerrado por un tiempo. Es más, ese cerrarse puede ser tan intenso como que él querer salir y no poder desmayarse porque tiene una hipoxemia severa y quedarse adentro ahí desmayado, ¿no? Entonces, esa es la patología cuando se exagera lo que es la broncoconstricción normal, ¿no? Que el bronquio tiene para defendernos de muchas. Entonces, a partir de ahora, acuérdense que la broncoconstricción y la bronco son fenómenos normales y cuando se exagera uno u otro son en determinadas patologías, ¿no? Ahí juega las diferentes patologías. A su madre me salté. Ya. En cuanto a los flujos de aire en las vías aéreas, ese para que recuerden, el flujo laminar es de flujos más o menos lentos, velocidades pequeñas, ¿no? Cuando la velocidad es mayor, cuando uno corre y hay mayor velocidad de aire en las vías aéreas, el flujo se hace turbulento. Y hay un flujo que es de transición, cuando es en las divisiones, cada vez que hay dicotomías que se dividen, cada generación que producen los bronquios, hay una parte del flujo que pasa así como laminar y otra que hace como un reflujo porque choca con la división, ¿no? Es un flujo de transición que también es frecuente en todas las zonas. Este flujo de transición es frecuente en todas las zonas donde hay división bronquial, ¿no? Donde hay esa dicotomía. Bueno, ahora pasaremos a ver algunas patologías de lo que refiere y primero un poco de fisiología de la parte vascular, ¿no? Ustedes saben que el pulmón recibe toda la sangre, ¿no? De todo el organismo, constantemente hay un bombeo de sangre y entonces allí para oxigenar esa sangre y mandarla pues a los diferentes tejidos oxigenados. Si uno está parado, el flujo sanguíneo se puede dividir en tres zonas, ¿no? Zona 1, zona 2, zona 3. Esto es debido a la gravedad, ¿no? Uno está sentado o parado y el pulmón está así dividido zona 1, zona 2, zona 3. ¿Qué pasa en la zona 1? Casi en el vértice, ¿no? Podamos decir el lóbulo superior o los segmentos superiores. Aquí hay poquita, miren, presión arterial, esta A mayúscula en fisiología respiratoria es alveolar y A minúscula es arterial. No, no se vayan a confundir. Y este B es venoso, pero estas dos A mayúscula alveolar, A minúscula arterial. Entonces, aquí ven que la arteria está cerradita, entonces tiene menor presión. El alveolo está con mayor presión y como que lo cierra a la arteria. Por eso es que aquí la presión alveolar es mayor que la presión arterial, por eso esta casi está cerrada. Entonces ustedes dirían, doctor, y entonces acá casi no hay mucha sangre porque esto está cerrado. Claro, normalmente es así. El tercio superior casi no hay mucho flujo sanguíneo. Eso está de reserva para cuando nos enfermemos, subamos a altura, hagamos ejercicio. Esa es la zona de reserva. Esta zona, la zona media, zona 2, es más o menos una zona intermedia donde ya la presión arterial es un poco mayor y hay una abertura, ¿no? Esto que se cierra es en el tremo distal ya y se cierra poquito nomás, ¿no? Acá en la zona 3, en las bases pulmonares, es donde hay mayor intercambio gaseoso, ya que la presión alveolar es marcadamente mayor que la presión venosa y la presión alveolar. Por lo tanto, la arteria se puede dilatar, ¿no? O sea, puede llevar grandes cantidades de sangre porque la presión alveolar, arterial, que es A minúscula, es mayor que la presión alveolar. Entonces, esto se debe esencialmente a la gravedad, ¿no? A la gravedad, cómo funciona la gravedad en los diferentes. Entonces, por ejemplo, si lo echamos a este pulmón, si lo echamos, igual, ¿no? Lo volteamos y lo echamos, la parte anterior va a tener más flujo y la parte posterior que está junto, vamos a suponer, lo echan a un ser humano así mirando de cúbito dorsal, ¿no? Mirando al techo, por decir. Entonces la espalda va a tener mayor flujo y adelante no mucho.
Por eso es que a veces, cuando hay grandes patologías que alteran l- que el pulmón pueda recibir oxígeno, pasar el oxígeno, etcétera, como en el COVID, algunos pacientes lo ponen de cúbito ventral. O ustedes han visto de repente en algunas películas de medicina, etcétera, unas series, las camas giran, son camas rotatorias, ¿no? Al paciente lo amarran con unas fajas, como unas almohadillas y lo amarran con cinturón y la cama se voltea. Entonces, ¿para qué? Para que la parte anterior, al voltearlo, la parte del esternón está hacia abajo y por la gravedad va a recibir más sangre y va a ventilar mejor. Entonces, y la parte de atrás queda arriba, ¿no? La de la espalda queda arriba. Entonces, así hay zonas que se van a ventilar mejor que otras. Por eso, eso se llama posición ventral, ¿no? O de cúbito ventral, ¿no? Para mejorar la ventilación. Es una aplicación, por ejemplo, de esto, ¿no? De estos conceptos, ¿no? Ahora, siguiendo la parte de, esto es de escuelita, ¿no? Esto es de primaria, de la escuelita donde sabemos que tenemos dos circulaciones, ¿no? Una circulación mayor o sistémica y una circulación menor que va del pulmón al corazón y regresa al pulmón, así, ¿no? Pulmón, corazón, del pulmón regresa al corazón y de ahí lo manda a la circulación mayor toda la sangre, pues, ¿no? Esta sangre que va al pulmón es sangre sucia, sangre, como ustedes ven acá, azul, ¿no? O sea, no hay oxígeno. 40 milímetros de presión arterial de O2 y sale limpia, con bastante oxígeno. ¿Cuánto? 100 mililitros, 100 mililitros, 100 milímetros de mercurio de presión arterial de O2. O sea, el pasaje de pulmón pasa de 40 a 100, ¿no? Entonces ya sale sangre oxigenada que llega al ventrículo izquierdo y este lo lanza por la aorta a todo el sistema, ¿no? Y evidentemente aquí, ya cuando llega, por ejemplo, a la piel, una arterita que llega a la piel, una arteriola en la piel, ahí va a ser el intercambio gaseoso tan igual como sea en pulmones. Esa le va a entregar oxígeno y la célula le va a entregar CO2 para que este CO2 vaya por la parte venosa, llega acá y se elimina por acá, por el pulmón, ¿no? Lo elimina el CO2. Entonces no se olviden de estas dos, yo entiendo que esto es de escuelita, pero a veces nos hace falta recordarlo. ¿Por qué? Porque este sistema mayor juega con un tipo de presión y este sistema menor juega con otro tipo de presión. Este sistema menor sus presiones más o menos son sistólica 20, diastólica 8, una cosa así. En cambio, este sistema mayor, ustedes saben, ¿no? ¿Cómo es? 120 de sistólica con 120 con 80 de diastólica. Ustedes ven la diferencia enorme, casi 10 veces más su valor, ¿no? 8 veces más. Entonces, quiere decir que acá en este sistema es de baja presión, funciona con muy baja presión y este no. Entonces, como este sistema funciona con muy baja presión, si ustedes pinchan el pulmón haciendo una toracocentesis, por ejemplo, ¿no? Tienen miedo de hincar al pulmón, no pasa nada. Si lo hincan, no pasa nada porque maneja presiones bajas. Va a sangrar un poquito, ustedes sacan su jeringa, presionan y va a parar el sangrado. Sin embargo, si lo punzan haciendo toracocentesis a una rama de la intercostal que va por debajo de la costilla, por debajo de la costilla va el van, ¿no? Vena, arteria y nervio. Por encima no, por abajo. Entonces uno siempre tiene que hacer la toracocentesis por encima, porque esa ramita que va por abajo tiene irrigación del sistema mayor. Las intercostales tienen irrigación de este sistema mayor y funcionan con una presión enorme, como le digo, 120 a 130 milímetros de mercurio. En cambio acá arriba, 20, 18, una baja presión. Entonces, si yo pincho un intercostal, sí, adiós pampa mía, ¿no? Antes va a tener que entrar a sala de operaciones para clampar, tratar de solucionar el problema al toque nomás, porque el espacio pleural se llena de sangre, ¿no? Se hace, se hace una cantidad y que lo presiona al pulmón y el paciente se puede morir en minutos, ¿no? Entonces, por eso tienen que tener siempre, lo único que tienen que tener cuidado es hacer la toracocentesis por el borde superior de la costilla. Y ahí si hincan pulmón, no pasa nada, justamente por este concepto. Ahora, hay enfermedades que trabajan con ese sistema menor. Por ejemplo, hay enfermedades que sangran, las vasculitis, por ejemplo, ¿no? Artritis reumatoidea, lupus. Si es por zonas, no va a pasar mayor problema, porque va a sangrar y va a parar el sangrado, porque la presión es baja. Este tipo de sangrado de la vasculitis da problemas cuando sangra en capa, todo. Ahí sí, como, no importa poquito, pero como es en todo, compromete la oxigenación del paciente, ¿no? En cambio, todo lo que recibe, como le digo, sangre de este sistema,
Las bronquiectasias también reciben sangre, sangran un montón, ¿no? Misetomas, bronquiectasias. Cambio, estas hemorragias pulmonares que son generalmente la vasculitis, solo es problema cuando es masivamente, ¿no? En capa. Si son por zonas aisladas, no pasa nada, no pasa nada. Y eso tiene que ver con las presiones. Ustedes creo que vienen de cardio, y aquí están pues los dos sistemas, ¿no? El sistema menor, que es de la pulmonar, miren las presiones, ¿no? 20, 25 con 8, y hasta una media de 15, y miren acá la media, ¿cuánto es? 100, ¿no? O sea, 8 veces más, una cosa así, ¿no? Entonces, este sistema trabaja a presión alta. Entonces, ustedes, por ejemplo, una radial, ¿no? Una radial se cortan con un cuchillo, la arteria radial sale como un caño, disparada, sale la sangre. En cambio, como le vuelvo a repetir, pinchan el pulmón con una sangra un poquito y ahí para. ¿Por qué? Miren las bajas presiones que juegan, ¿no? Entonces, no se olviden, esto se aplica para las vasculitis, ¿no? Son conceptos de fisiología, pues, que se aplican en diferentes patologías. Ahora vamos ya a lo que es ventilación-perfusión. Les dije que el intercambio gaseoso era un intercambio de oxígeno y CO2, ¿no es cierto? Ahí está el CO2. ¿Entre quiénes? El alveolo y el capilar. Ahí está, el dibujo perfecto, ¿no? Entonces, el CO2 sale, acá viene sangre azul, ¿ves? O sea, con presión baja de oxígeno, una presión de 40. Y estos pasan el CO2 para que salga por los pulmones. Cuando expiramos, botamos el CO2. Y más bien aquí entra el oxígeno, ¿no? Que transforma esta sangre azul en rojita, ¿no? O sea, de 40 a 100 de PO2, ¿no? Evidentemente esta sangre, la mayor parte va unida a la hemoglobina, ¿no? Es la mayor parte, como 20 veces más de la que es. El oxígeno en sangre arterial solo está en dos formas, libre y unido a la hemoglobina. No se olviden, el oxígeno en sangre arterial está en dos formas, libre y unido a la hemoglobina. ¿Cuál es el más importante? El unido a la hemoglobina. ¿Por qué? Por la cantidad. Es como que si ustedes ven en el suelo, no sé, 100 soles, pues se tiran ahí mismo a recogerlos, ¿no? Diferente que ven 10 céntimos, lo patean, pues no, ni se agachan, ¿no? Entonces, por la cantidad, este oxígeno es más importante. ¿Y quién mide el oxígeno unido a la hemoglobina? La saturación de oxígeno, es esa saturación que la miden con el AGA, pero también la pueden medir sin ser invasivos con el oxímetro de pulso. Gran invento que nos facilita, ¿no? No ser invasivos muchas veces, ¿no? No ir a un AGA, sino con una oximetría suficiente. Entonces, el oxígeno unido a la hemoglobina lo mide la saturación de oxígeno y el oxígeno libre lo mide la presión arterial de oxígeno. Sumados los dos, dan 20. ¿Qué 20, doctor? El contenido de oxígeno de sangre arterial, que lo sabe cualquier alumno de cualquier parte del mundo, de medicina, alumno de medicina, es 20 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de sangre. Es el contenido de oxígeno en sangre arterial. De esos 20, ¿cuánto está unido a la hemoglobina? 19.5. ¿Cuánto está libre? Una porquería, 0.3. Entonces, el oxígeno más importante, no se olviden, es el que está unido a la hemoglobina y lo mide la saturación. La saturación de oxígeno puede ser medido con método invasivo y con no invasivo. Con no invasivo, el oxímetro de pulso. Perfectamente podemos hacer la correlación con la PO2 a través de la curva sigmoidea de la oxihemoglobina, ¿no? Es una curva sigmoidea que relaciona los dos, el oxígeno unido a la hemoglobina y el oxígeno libre. Y a través de eso podemos hacer las relaciones. En cambio, la presión arterial de oxígeno, eso sí, no hay cómo. Tienes que sacar un AGA, tienes que ser invasivo. ¿Ya? No se olviden. Entonces, ahora, este pasaje de acá tiene un tiempo que vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Cuánto demora la sangre desde acá pasar a hacer este intercambio gaseoso hasta acá? 0,75 segundos. 0,75 segundos. Y solo en un tercio de ese tiempo, en 0,25 segundos, se establece ya todo el intercambio gaseoso. Y todo desde ahí para adelante ya la sangre está oxigenada. Doctor, ¿y por qué oxigena tan rápido? Siempre, no se olviden, debe haber algo que sea de reserva para cuando uno haga ejercicio, suba a la altura, tenga enfermedades. Esa es la reserva. La reserva es tal que hace de que
lo que debe suceder, todo este intercambio gaseoso en 0,75 segundos, sucede en la vida normal en 1/3 de ese tiempo. ¿El resto para qué queda? De reserva. Se llama reserva funcional. ¿Ya? Es un concepto que de repente lo vamos a ver en otra diapositiva más adelante. ¿Ya? Entonces, miren, aquí está el flujo sanguíneo. Mira, acá está el pulmón echado. Dice ápice, la punta del pulmón y la base del pulmón. Lo han echado al pulmón, ¿no? Está echado. Entonces acá está el flujo, que es la perfusión, y acá la ventilación. Y aquí está la relación ventilación-perfusión. Esta recta es de perfusión, de flujo sanguíneo, y esta recta es de ventilación. Y esta recta roja semicircular es la relación ventilación-perfusión. Entonces, la relación ventilación-perfusión es lo más óptimo, o sea, en qué circunstancia, o sea, en qué momento, en qué parte del pulmón es lo más óptimo para que esta relación se lleve a cabo, esta ventilación-perfusión, es cuando esta equivale a 1. Y 1 más o menos está acá, dice número de costilla, tercera costilla anterior. Más o menos a esa altura es que la relación ventilación-perfusión, lo excelente, cuando son iguales 1 a 1, ¿no? 1 entre 1 es 1. Listo. Relación ventilación-perfusión 1, doctor, acá ese es lo más ideal. Eso es lo que debe ser ideal. Eso está acá más o menos a la altura de la tercera costilla anterior. Y evidentemente, esta pregunta siempre es de examen, ¿no? De residentado. Dice, cuando sube la ventilación, perfusión, acá tiene ventilación y perfusión 1, la relación es igual a 2 o a 3. Entonces, cuando la relación ventilación-perfusión se va hacia el ápice, hacia la punta, la relación es mayor, o sea, 3, 2, 1. Cuando se va hacia la base, es menor de 1, ¿no? Entonces, esa pregunta siempre, ¿cuándo es mayor que 1, menor que 1? Y con eso le hacen un juego, ¿no? Si se acuerdan de esta diapositiva, es sencilla, ¿no? Mayor de 1, acá, hacia el ápice, y menor de 1, hacia la base. Doctor, y acá dice base, en la base es más el flujo sanguíneo, claro, ya lo vimos, ¿no? ¿Se acuerdan? En la base, por gravedad, zona 1, zona 2, zona 3, hay mayor flujo sanguíneo. Y en la base también hay mayor ventilación. Entonces, hacia la base, hacia esta zona, ocurre mayor ventilación y mayor perfusión. Y hacia el vértice, generalmente, todo lo que está en el vértice, casi los lóbulos superiores están de reserva, no se olviden, de reserva. Solo se comienza a notar cuando hace falta, cuando estamos enfermos, una neumonía, una patología intersticial, cuando necesitamos más, ahí se abren esos vasos sanguíneos o se reclutan más vasos sanguíneos y los alvéolos también comienzan a funcionar en mayor forma, de tal forma que el ápice, vamos a suponer que tiene neumonías en la base, las dos bases están con neumonías, entonces tiene que haber, eso se llama redistribución de flujo. Entonces en la placa de tórax ustedes habrán escuchado a algunos radiólogos decir, acá hay signos indirectos de redistribución de flujo y le ponen una placa donde en los vértices se ve el flujo sanguíneo, cosa que en las bases no, sino en los vértices, porque en la base se ve pura neumonía cuando las tiene el paciente, ¿no? Y entonces hay una redistribución de flujo, se ve, y todos dicen, no, uy, acá hay patología, mira los vértices, parece infiltrado, no, esa es la redistribución de flujo tanto de la parte vascular como bronquial. ¿Por qué? Porque las bases están siendo tomadas por una enfermedad, entonces está funcionando la reserva, ¿no? Espero que la hayan entendido. Si no, al final me hacen una pregunta, no se preocupen. Seguimos con esto de ventilación-perfusión. Realmente es bien sencillo, ¿no? La relación ventilación-perfusión normal es esto, ¿no? Entonces, el oxígeno cuando llega a 100, ¿no? Entonces, y el CO2 está en 40 más o menos. Acá, miren, el aire este es alvéolo, y el aire que entra acá, eso es ventilación. Y este es el capilar. La sangre que pasa por acá es perfusión, ¿no es cierto? Acá le han tapado, miren, le han tapado la ventilación. Doctor, un ejemplo de tapar la ventilación que está tapa, la atelectasia. Es el ejemplo típico de qué, de que se tapa acá la ventilación. Al taparse la ventilación, ¿qué sucede? La relación ventilación-perfusión, como la ventilación es 0, no es que está tapado acá en atelectasia, 0 entre cualquier número es 0. Por eso es que la relación acá tiende a ser 0.
de lo normal hacia la izquierda, 0. O sea, ventilación 0 entre cualquier número es 0, tiende a ser 0. En cambio, acá al revés, acá no tapan, en la derecha no tapan la ventilación, sino tapan la perfusión, o sea, la circulación. Doctor, ejemplo, una patología, el más tromboembolismo pulmonar, un trombo que se ha tapado acá. Entonces, esto de acá es 0, la perfusión es 0. Entonces, cualquier número entre 0 va al infinito, por eso es que acá dice infinito, ¿no? Entonces, cuando se tapa la ventilación, la relación ventilación-perfusión tiende a 0, y cuando más bien se tapa la perfusión, la relación ventilación-perfusión tiende a ser hacia el infinito, ¿no? Entonces, sin embargo, acá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con, ya desde el punto de vista funcional, digamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando se tapa acá la ventilación? Esta sangre de acá no hace intercambio gaseoso, porque acá no hay oxígeno, no es que está tapado, en este alvéolo no hay oxígeno. Entonces, este capilar de acá de la izquierda va a pasar acá con sangre venosa y va a pasar acá y va a seguir siendo sangre venosa, ¿no? Porque acá no hay oxígeno para hacer el intercambio. Entonces va a seguir siendo, o sea, es como que si lo hubiera puenteado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se tapa la ventilación? Ocasiona un shunt. Shunt es puente, ¿no? Un shunt. Pero este shunt no es como ustedes el shunt que han estudiado en cardiología entre arterias, entre aurículas, no. Este shunt se llama intrapulmonar. El shunt intrapulmonar, o sea, un puenteo, ¿no? Un puenteo de la circulación. ¿Por qué? Porque esto está tapado, pues la sangre pasa de acá para acá y sigue siendo sucia, ¿no? Se buscará algunos alvéolos que están oxigenados para irse por ahí. En cambio, acá, ¿qué pasa? Acá hay ventilación, pero acá no hay perfusión. Al no haber perfusión, este gas de acá no se intercambia y forma parte, aumenta el espacio muerto. En esta circunstancia, cuando tapan acá el capilar y la relación ventilación tiende hacia el infinito, acá lo que sucede es que aumenta el espacio muerto, ¿no? En ambas circunstancias, evidentemente hay alteración, porque lo normal de la relación ventilación es 1, pero hacia 0, hacia infinito es anormal. Ahí el paciente va a entrar, se va a agitar, va a entrar en hipoxemia, etcétera, ¿no? Entonces, este ejemplo es muy típico, como le digo, las patologías, hay varias patologías. Acá, aparte de atelectasia, puede ser que en alguna zona de pulmón se tapa la ventilación. ¿Por qué? Por un coágulo de sangre, por ejemplo, ¿no? Un paciente que ha tenido hemoptisis y la sangre se coagula, se tapa. Un paciente asmático que produce una flema espesa. El asmático produce flema más espesa que lo normal, más densa, más espesa. Lo tapa un bronquio, lo tapa la ventilación y va a ocurrir esto de acá, ¿no? Un shunt. Y de hecho, que en los asmas severos o casi mortales o que van casi a UCI, a ventilación mecánica, se tapan un montón de bronquiolos, se tapan con esa flema, y entonces el paciente, esto de acá, por más que le des oxígeno, no mejora, porque el oxígeno no va a pasar por acá, ¿no? Tienes que desatorar esto, destapar esto, ¿no? Y acá, evidentemente, tienes que destruir el coágulo. Hay muchas sustancias para eso, ¿no? Para destruir este coágulo, pero eso se tiene que actuar en las primeras horas generalmente, ¿no? Está el TPA, la estreptoquinasa, etcétera. Todo para romper este coágulo, ¿no? Para que se pueda restablecer la ventilación perfusión. Mm, a ver, esto de acá vamos avanzando y ya estamos, por ejemplo, en la difusión de gases, ¿no? Un gas pasa, esta es una membrana y un gas pasa de un lado a otro lado, ¿no? Por la membrana. Entonces, por decir, estamos en el alveolo, pues la membrana alveolar, ¿no? Pasa de acá para acá, ¿no? Para que pase un gas. Pasa el oxígeno y pasa el CO2. Entonces, el pasaje, la difusión de gases está dispuesta en una fórmula, que es esta fórmula de acá, ¿no? La difusión de gases está directamente proporcional al área de la membrana, ¿no? Evidentemente, si yo tengo una membrana de 10 metros, voy a difundir más gas que una membrana de 1 metro, ¿no? Es obvio, está directamente proporcional al área de la membrana, ¿no? Está directamente proporcional a un coeficiente de solubilidad, que es este D. D es igual a la solubilidad entre la masa molecular, el tamaño de la partícula, ¿no? Pero para cada sustancia este tiene un cociente que les van a dar o se sabe para determinar la sustancia que va a pasar, ¿no? Entonces, directamente proporcional al área y directamente proporcional a la solubilidad. Es obvio, ¿no? Si una sustancia, un gas es más soluble, va a pasar más de un lado a otro lado, ¿no?
y también está directamente proporcional a la diferencia de presión. Obviamente, a mayor diferencia de presión va a empujar más y va a pasar más gas al otro lado. Y lo único que está inversamente proporcional es al grosor de esta membrana, al grosor de la pared, que es T, ¿no? TAG en inglés, ¿no? Al grosor de la pared, inversamente proporcional. Esto es claro, yo creo que esto, y mirando acá, ahora, ¿por qué acá la flecha del CO2 es más gruesa, está más roja, y la flecha del O2 es delgadita? Porque el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno. ¿Por qué? Por esta constante de solubilidad del CO2, que es mucho más alta. El CO2, les vuelvo a repetir, es 20 veces más difusible que el oxígeno. ¿Y este concepto para qué sirve? Para explicarnos que en la mayoría de enfermedades severas, progresivas, que comprometen en forma difusa el pulmón, por ejemplo, de nuevo, una fibrosis pulmonar, primerito se va a alterar el CO2, primerito. O sea, cuando ya el pulmón comienza a fallar un 50%, 55%, 60%, ya empieza el O2 a fallar, o sea, a disminuir. Pero el CO2 está normal hasta que el pulmón casi está todo destrozado ya. ¿Y por qué? Porque es más difusible, pasa más. Entonces, 20 veces más difusible este gas que este de acá. Entonces, este concepto sirve para que entiendan que hay determinadas enfermedades en donde en muchas de ellas ustedes van a ver que primero se altera el oxígeno y el CO2 pasa un año, el paciente sigue empeorando, pero el CO2 sigue normal. Y al final, recién se retiene CO2, ¿no? Recién. Evidentemente allí hay maniobras para hacer, desde la dieta hasta otras cosas para hacer. En fin, el tratamiento es otro cantar, ¿no? Pero este concepto sirve para explicarnos eso, ¿no? Ahora miren, acá, aquí. Esto es lo que les decía, con qué velocidad pasa. ¿Se acuerdan que les expliqué acá en esto? De acá a acá la velocidad es 0,75 segundos. Acá está, miren. Aquí está en cuadrito, ¿no? Miren, acá está el tiempo, 0,25, 0,50 y 0,75 segundos. Y acá está cómo, cuánto la presión arterial llega a 100, ¿no? O sea, que es lo normal que tiene que llegar una sangre oxigenada. Eso llega a 100 acá, en un tercio del tiempo normal. Dice, miren, va subiendo, en un tercio del tiempo, porque el tiempo tiene tiempo para llegar a 100, 75, 0,75 segundos, pero lo hace en un tercio del tiempo, en 0,25. Y esto, doctor, para la reserva. Por ejemplo, cuando tienes acá algo anormal, ¿ve? Cómo se alarga, recién en 0,50 puede estar llegando a lo normal. ¿Por qué? Porque puede tener enfermedad, porque puede, en diferentes circunstancias, ¿no? Pues no normales. Para eso es esta reserva, ¿no? Esa es una reserva de tiempo, ¿no? Entonces aquí lo vemos en gráfico, tiempo versus presión de oxígeno, ¿no? O sea que tiene que llegar, yo les he dicho, desde 40, este 50, 40, que es la sangre venosa normal, hasta 100, ¿no? Ese es el objetivo del pulmón, pasar el oxígeno de 40 a 100. ¿En qué tiempo? En un tercio del tiempo que le tiene asignado para eso, que es 0,75 segundos. No se olviden, el resto queda como reserva funcional. Hay pacientes que tienen un montón de secuela pulmonar. La tuberculosis le deja hueco, le deja fibrosis, le deja telectasia, le deja un montón de secuela. Entonces no hay ya esta reserva. Entonces, con cualquier problemita ya se está ahogando ya no tiene esta reserva. Entonces ahí nosotros decimos, este paciente, ¿por qué desatura? Porque no tiene reserva funcional. Así hablamos, ¿no? Ustedes van a escuchar ese tipo de lenguaje, ¿no? No hay reserva funcional. ¿Por qué? Porque ha sido destrozado por el pulmón, por la TB, puede ser destrozado por bronquiectasia, por otras cosas, ¿no? Y creo que esta es la última, que es interesante que sepan, porque yo siempre, a ver, miren, la presión de oxígeno es 100 acá, dice sangre, ¿no? Sangre, 100. En sangre arterial es 100, la presión arterial de oxígeno, eso es lo normal, 100. Pero después que pasa la arteria y va hacia los tejidos, ya va bajando, la presión no es la misma. En la mayoría de tejidos, acá dice tejidos, por ejemplo, la presión arterial de oxígeno está entre 30 y 35 milímetros de mercurio. O sea, dentro del tejido, dentro del tejido, no estamos en sangre. Por eso, aquí una cosa es sangre arterial y aquí dentro del tejido. Y más aún, dentro del tejido, si yo quiero ir dentro de la mitocondria, ¿cuánto estará la presión, no? ¿Cuánto será su presión normal dentro de la mitocondria? Su presión normal dentro de la mitocondria es más o menos 10, pues, ¿no? 10, 15 dentro de la mitocondria. ¿Y cuánto una vez
estaba yo en una, siempre les cuento esto, estaba yo en una exposición sobre metabolismo y alguien me pregunta una pregunta así, pe, ya de esas rebuscadas, ¿no? Esas personas van con su pregunta nada más para quedar bien y arruinarte, ¿no? Y me preguntó esto, ¿ah? Me dice así, me dice, doctor, ¿cuánto tiene que ser la presión arterial de oxígeno dentro de la mitocondria para que esta mitocondria cambie su metabolismo de aeróbico a anaeróbico? ¡A su madre! En ese momento me acordé de, de esto. Dije, la mitocondria trabaja con 10, 15 más o menos. Puta, que ya me mandé, ¿no? Le dije, alrededor de 3, le dije. 3 milímetros, ¿ah? De mercurio, de presión de oxígeno, 3. Y se quedó callado, ¿no? Supongo, yo al toque después me fui a revisar y está entre 1 y 3 más o menos, ¿no? Por eso siempre nos es útil los conceptos, ¿no? Porque de ahí uno puede deducir, si no sabe el concepto fundamental, no te quedas en el aire, ¿no? Entonces, miren la presión tan baja de oxígeno entre 1 y 3 para que la mitocondria cambie de metabolismo aeróbico a metabolismo anaeróbico. Bueno, me cansé de hablar. Les he puesto algunos ejemplos de fisiología, espero que les sirva cuando vean diferentes patologías. No sé si tienen alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, encantado. Si no, creo que quedamos ahí nomás, con confianza. Bueno, y si no, en cualquier otro momento me pueden preguntar. No hay problema. Doctor, Creo que disculpe, si ha estado claro. Sí, hola. algo sí, no, Sí. un repasito chiquitito de velocidad de difusión, que eso sí no me Ah, quedó ya. claro, por Acá, favor. acá. Primero miramos esto. Le dije que la velocidad de acá, el pasaje, todo el pasar la sangre de sangre venosa hasta convertirse en arterial, pasar por todo el diámetro de este alveolo es 0,75 segundos. Sin embargo, obviamente al pasar la sangre por este alveolo, el objetivo es que se oxigene, ¿no? Que pase de 40 de oxígeno a 100. Ese objetivo se logra en un tercio del tiempo, nada más, en 0,25 segundos, como está acá. A ver, ¿dónde está? Acá está. Entonces, este es el tiempo de pasar la sangre por todo el alveolo, por todo el diámetro del alveolo, por toda donde está el alveolo del capilar, ¿no? 0,75 segundos. El objetivo de pasar de 40 de sangre venosa a 100 arterial se logra solo en un tercio de ese tiempo. Doctor, ¿y el resto para qué? Para reserva. Si es que hay problemas, si es que no hay oxígeno, estás en altura, si es que estás haciendo ejercicio, si es que estás enfermo, etcétera, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, ese pasar de sangre venosa a sangre arterial, que es el objetivo por el cual la sangre pasa por los pulmones para oxigenarse, para ir de 40 milímetros de mercurio de oxígeno a 100, se logra en un tercio del tiempo asignado. ¿Cuál es el tiempo asignado? 0,75 segundos. Doctor, y si hay problemas, tienes todo este tiempo para poder llegar, ¿no? Por eso acá, pues, por ejemplo, llega en 0,40 segundos más o menos, ¿no? Si lo trazamos acá, 0,40 por acá llega. Y así, ¿no? Mientras más anormalidades haya, esto va a demorar más, pues, ¿no? Pero esto de acá queda para reserva, ¿no? Y como les dije, cuando el pulmón es dañado, queda muy cicatrizado, con problemas, etcétera, entonces no hay reserva, entonces el paciente, claro, en reposo está acá, pero lo haces caminar o correr, ya desatura. ¿Por qué desatura? Porque no tiene reserva funcional, pues le han dejado dañados sus pulmones, la enfermedad que haya tenido, el COVID, que ha estado 2 meses en UCI, se le ha dejado los pulmones pues totalmente cicatrizados, con lesiones o la tuberculosis que lo deja también mal, ¿no? Entonces, eso es así. Sí, espero, bueno, ahí está claro, ¿no? Yo creo que no creo que haya mayor duda en eso. Pero como le digo, eso queda de reserva funcional para diferentes alteraciones, pues, cuando haya ¿Alguna otra pregunta? Cualquiera, no Doc, sea. entonces, ¿te refiere a que, disculpa, perdón, Sí, sí, dígame, dime. no sé, justo creo que una compañera iba a hacer una A consulta. ver, cualquiera, no hay problema. Sí, dígame. Con confianza nomás, intervengan nomás. Sí, hola, no Ah, ya, escucho doctor, nada. bueno, sí, Sí, entonces, usted dice que en la figura B hay un alcance de 50 milímetros de mercurio. Eso sería como
si yo tuviese un paciente que ya no puede llegar a más, o sea, no puede llegar al 100, Se ahí estaría. demora, pues, se demora. Como no tiene todos los pulmones funcionando bien, esa función que lo debería, que normalmente lo hacen en un tercio del tiempo, él demora el doble, por decir, 0,5 segundos. ¿Por qué? Porque tiene un pulmón secuelado, ¿no? Y evidentemente, por eso es que la naturaleza ha hecho que nosotros tengamos esta reserva. Al hacerlo en 0,50, no va a haber mayor problema porque tiene hasta 0,75. Después de esto de acá, si pasa, sí ya el paciente se va a desaturar, ¿no? Pero mientras tenga todavía esta reserva de acá, estos, digamos, 0,50 segundos de reserva, el paciente va a poder superar el ejercicio que le hagas hacer o algún problema, enfermedad que pueda tener comprometiendo uno, dos o tres segmentos, etcétera, ¿no? Esto todo es reserva. Quiere decir que mientras se llegue acá, hay intercambio gaseoso y no lo va a sentir el paciente porque tiene hasta 0,75 para hacerlo. Es como que te digan a ti, tienes 5 días para estudiar, para dar tu examen, y tú lo haces todo en un día. Ya, pues está bien, lo haces un dos, el resto es de reserva. De repente, ese primer día estás con fiebre, resfriado, entonces te queda 2, 3. No hay problema, si lo haces en 2 o en 3, no hay problema. El resultado va a ser, vas a sacar buenas notas si estudias el resto de días, ¿no es cierto? Va a quedar bien. Pero ya si pasa del límite ese, sí, pues ya habría, el paciente desatura y se cae, ¿no? No sé si quedó más o menos claro con el ejemplo que te he hecho, ¿no? Así, doctor. Gracias. Ya. Y cualquier otra cosa, pregunten nomás. Se supone que ustedes, pues, esto es nuevo para ustedes, o están recordando. Generalmente uno a veces la fisiología no la hace muy aplicada, ¿no? Entonces no lo relaciona con enfermedades. La idea de esta primera clase es eso, ¿no? Que se acuerden de un poco de concepto de fisiología para que relacionen con enfermedades. ¿Alguna otra cosa? ¿Pregunta? ¿Cualquiera? ¿Nada? Doctor, y si tengo otra curva, había una curva que, por ejemplo, mire, ¿Cuál yo, curva? ¿En en cuál? ¿De las últimas espirometría, o de ventilación perfusión? no, ¿Esta? no, en espirometría, o sea, relacionan volumen con tiempo. Por ejemplo, en mis Ah, curvas, en espirometría me dices. ajá, en Ah, curvas el mayores BF1 entre la hay capacidad vital patología. forzada. Mm, ¿Ese? creo que sí, doctor. Hay varias curvas. Hay una curva que es flujo versus volumen, por ejemplo. El flujo Ah, no, sería en picos. claro, hay otras curvas para otras cosas, ¿no? No, lo que yo les he hecho es bueno, es un resumen, en pocos minutos he hecho tratar y aplicarlo, ¿no? Aplicar, lo que más se aplica generalmente es esto, ¿no? Las curvas más famosas, bueno, después esta que les he enseñado, y después esta curva de presión-volumen, esta que les dije que el pulmón, cuando se pincha, se tiende a colapsar, y cuando la caja torácica, cuando se daña, esta es presión y acá es volumen, que es la capacidad vital, medida por la capacidad vital, volumen pulmonar, ¿no? Y acá es la presión en la vía aérea. Esta es la otra que expliqué. Las otras, el resto puede aplicarse en algunas circunstancias, pero estas son las más comunes, ¿no? Yo he escogido realmente lo más común, que entiendo que me gustaría hacer más cosas, pero es para que les expliquen lo más común, pues, ¿no? Lo raro, eso lo veremos pues los especialistas, ¿no? Ustedes, lo más común, como hemos ido abarcando, no sé si se han dado cuenta, control de la ventilación, después hemos ido por vía aérea, después hemos ido por flujo, por perfusión, después hemos relacionado perfusión, ventilación, perfusión, y hemos ido hasta el final, hasta los tejidos, ¿no? Como es la PO2 en los tejidos, ¿no? Más o menos para dar así a una velocidad, ¿no? Para el tiempo sobre todo, ¿no? En honor al tiempo. Cualquier cosa, pregunten, ¿no? Y bueno, si Gracias, tienen doctor. temor, pueden preguntarle a sus profesores, ¿no? De práctica, o sea, a mí cuando quieran, yo estoy acá, pues me preguntan cualquier cosa, no hay problema. Ya, chicos, ¿alguna otra cosa? Listo. Entonces yo creo que por ahora damos por terminado y espero que les sea útil. Gracias más bien por estar ahí escuchándome. A esta hora es un poco complicada, ¿no? Pero bueno, gracias y hasta luego. Gracias, doctor. Hasta Ok, luego. hasta luego. Sí. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, gracias.